la cortina, porque el sumo sacerdote salía. Y cuando salía todo el mundo decía, ya somos libres de pecado, se acabó el sacrificio. ¿Ustedes entendieron eso? Ya pago. ¿Ustedes entendieron eso? Eso es muy importante para que ustedes entiendan la misa. Porque la misa es un sacrificio. El capítulo 9 de Hebreos, de la carta a los Hebreos, que yo los invito a leer. Capítulo 9 de Hebreos. Dice, también la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno, porque se instaló una primera parte de la tienda donde se hallaba el candelabro y la mesa con los panes presentados, que se llamaba santo. Detrás de la segunda cortina se hallaba la tienda llamada Santos de los Santos. Aquí sigue explicando, dice en el versículo 11. En cambio se presentó Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por manos de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva. Pues la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció por sí mismo a Dios. Por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo una muerte que libera de las transgresiones de la primera, reciban los llamados la herencia prometida. Dice en el versículo 23. Así pues es necesario que la figura de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera también, para que las realidades celestiales se purifiquen, pero con sacrificios más excelentes. Y no para ofrecerse a sí mismo repetidamente al modo del sumo sacerdote que entraba año tras año con sangre ajena. Vamos a ver qué dice. El capítulo 9 de Hebreo es esencial para entender la Eucaristía. ¿Qué dice el capítulo 9 de Hebreo? El capítulo 9 de Hebreo dice, y toda la carta de los Hebreos, que el templo, el culto del templo de Jerusalén era una prefigura del culto de la nueva alianza. Todo el Antiguo Testamento es prefigura física de lo que va a ser realidad celestial en el Nuevo Testamento. Por eso el templo de Jerusalén era una prefigura de lo que iba a ser el cielo. ¿Qué es lo que dice San Pablo? El sumo sacerdote entraba todos los años en un templo de piedra, llevando en la mano, ¿qué cosa? Sangre de cordero, para lograr el perdón de nuestros pecados. Dice San Pablo, ¿quién hacía eso? El sumo, que tenía que purificarse año tras año para poder entrar, porque si no se purificaba, se moría. ¿Qué lo dice San Pablo en Hebreos 9 y 11? Dice, el culto del templo de Jerusalén. ¿Qué pasó cuando Cristo murió con la famosa cortina? Se rasgó de arriba abajo. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que en ese momento que Cristo murió, el culto del templo de Jerusalén se acabó. ¿Y ustedes saben a dónde se transfirió? Al cielo. El culto de Jerusalén subió al cielo. Y ahora dice San Pablo, así como el sumo sacerdote entraba con su sangre en las manos a pedir perdón al santo de los santos donde moraba la presencia de Dios, ahora Cristo entró al santuario celestial, llevando en sus manos no la sangre de animales, sino su propia sangre, porque Cristo es nuestro sumo y eterno sacerdote. Fíjate lo que pasó. Jesús ocupó el lugar de ¿quién? Del sumo sacerdote de Israel. ¿Qué hacía el sumo sacerdote de Israel? Mataba a un que había cargado los pecados y después presentaba la sangre a Dios y le pedía perdón por los pecados. Jesús cargó sobre sí todos los pecados, murió. Y cuando muere Jesús, ¿qué pasa con los pecados que él cargó? Murieron.
Entonces, después que hacía el sumo sacerdote, entraba a la presencia de Dios, llevando ¿qué cosa? La sangre de los animales. Cristo entra a la presencia de Dios, no llevando la sangre de los animales, llevando ¿qué cosa? Su propia sangre. Y ahí comienza la redención. Cristo va a hacer delante del trono del Padre lo mismo que el sumo sacerdote hacía en el templo. Por eso que el templo se derrumbó, no hace falta más el templo. Ahora el culto no está en Jerusalén, el culto no está en la tierra, el culto está en el cielo. Por eso la iglesia dice que la misa no es la repetición del sacrificio de Cristo. Cristo no se repite sacrificándose. La misa es la renovación. Entiendan eso. La misa no es la repetición. Cristo no se sacrifica en todas las misas. La misa es la... ¿Por qué es la renovación? Y este es lo que tiene que ver con la cortina. ¿Qué tiempo duraba el sacrificio? El tiempo que el sumo sacerdote estaba detrás. ¿Cuándo terminaba? Cuando salía. Dice San Pablo, Cristo entró con su sangre al santuario celestial. ¿Ha salido? No ha salido. ¿Cuándo va a salir? Cuando regresa a juzgar vivos y muertos. Pero entonces él entró. ¿Qué está haciendo Cristo en este momento delante del trono de Dios? Ministrando con nuestro. ¿Y qué es lo que él le presenta al Padre cada vez que el Padre nos quiere destruir porque nosotros hemos pecado? ¿Qué le presenta a Cristo al Padre? Su sangre. Cristo hace lo mismo que hacía el sumo sacerdote de Israel. ¿Qué tiempo duraba el sacrificio en Israel? Si duraba media hora, si duraba una hora. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el sacrificio de Cristo no se ha terminado. Porque Cristo sigue ministrando con la sangre que derramó en la cruz. El sacrificio sigue. El sacrificio no se acabó. ¿Cuándo se va a acabar el sacrificio de la cruz? Cuando Cristo salga a buscar vivos y muertos. Luego entonces, en el cielo sigue habiendo el sacrificio de la cruz, porque el sacrificio de la cruz no se ha... Por eso la misa no repite. La misa renueva lo que está pasando en el cielo. ¿Ustedes entienden eso? Porque el sacrificio está hoy en día vigente y va a seguir vigente hasta el fin del mundo. Por eso cada misa, ¿qué hace cada misa? Cada misa hace que el altar y la congregación se una al sacrificio de Cristo en la cruz, que aún no ha terminado. La cruz fue solamente el principio, porque si Cristo nos redimió en la cruz y se acabó, punto, ahí terminó. ¿Quiénes se redimían en el sacrificio de los judíos? ¿Los del año siguiente o de los del año que pasó? ¿Del año que pasó? Si Cristo nos redimió en la cruz, todos hubieran estado redimidos de Cristo para atrás. Pero ¿qué hubiera pasado con los que pecamos hoy? Si el sacrificio fue hace 2000 años, ¿qué hubiera pasado? ¿Tú sabes por qué somos redimidos nosotros? Porque el sacrificio no ha terminado. Cristo está día y noche delante de su Padre. Por eso que Cristo resucitado guarda las llagas. Está delante de su Padre día y noche enseñando las llagas. Y mientras enseña las llagas, todos los que nos arrepentimos seguimos siendo perdonados, porque el sacrificio no ha terminado. Entonces la misa, por eso que diga, San Pablo dice, vamos a hacer esto hasta que Cristo venga. Cada vez que comemos este pan, anunciamos esta sangre, anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. La Eucaristía, esa canción que dice, yo no sé si el cielo subió, si la tierra... Sí, yo sí sé. En la Eucaristía el cielo baja y la iglesia sube. Y esta es la verdadera mediación de Jesucristo. Los protestantes, nuestros hermanos, ¿hay algún protestante aquí? No vaya a ser que me hayan colado un protestante como me colaron un obispo ahorita en esto aquí. Porque yo cuando hay un protestante, cuando hay un obispo, cuando hay un sacerdote, yo hablo de otra forma, porque a mí no me gusta ofender a nadie, porque no es mi motivo. Yo le hablo a laicos cuando estoy entre laicos. Por eso los protestantes, los pobres protestantes, ellos se creen que son muy espirituales porque se saben 4 versículos de la Biblia de memoria.
Saberse 4 versículos de la Biblia de memoria no es signo de ser espiritual. Saberse 4 versículos de la Biblia de memoria es signo de tener buena memoria. El demonio se sabe la Biblia de memoria y no es salvo